Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El acceso a Internet se ha convertido en un derecho humano, ya reconocido en diferentes países. Sin embargo, hay intereses de diferente naturaleza, incluso el crimen organizado, que en ocasiones para sus fines llevan a cabo bloqueos de Internet. ¿Sí? Es algo muy grave porque esto termina vulnerando otros derechos, como el derecho a la información o bien el de la libertad de expresión. Justo sobre este tema vamos a hablar con un tecnólogo que trabaja para varias organizaciones sociales vinculadas con estos temas, Jacobo Nájera. ¿De qué manera desbloquear Internet? Jacobo, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme acá a tu programa, acá a TV UNAM, a la televisión de la universidad. Muchas gracias. Así es, no, al contrario, muchas gracias, Jacobo. Ustedes recientemente publicaron en esta organización, si nos platicas de qué va esta organización. Sí, hicimos este material que tienes en tus manos en el Digital Defenders Partnership, en el contexto del paro nacional en Colombia. Se comenzó a reflexionar alrededor de los bloqueos, de las interferencias, de los apagones alrededor del Internet, y junto con la filósofa y artista Tatiana Avendaño tuvimos a bien hacer, y con todo el equipo de Digital Defenders, hacer esta guía, ¿no? Esta guía que se llama Guía para seguir comunicándonos ante bloqueos de Internet, que es una guía, podríamos decir, sencilla, en la que pues se explica al lector pues, la manera de encontrar esos caminos para el bloqueo. Pero antes de eso, decíamos en la presentación que se bloquea por diferentes objetivos. Hablábamos del crimen organizado, pero también hay gobiernos que llevan a cabo bloqueos, hay empresas. ¿Cómo está este fenómeno de los bloqueos de Internet y qué significa en la práctica este bloqueo? Claro que sí. Podremos decir que los bloqueos pueden suceder en dos dimensiones, ¿no? A veces de manera mixta. En el plano físico, ¿no? Que lo que tiene que ver con que pues, hay una falla, por ejemplo, ¿no? Una interrupción a nivel físico, a nivel de la fibra óptica, a nivel de la energía eléctrica, ¿no? Que permite mantener las telecomunicaciones, y a nivel lógico, ¿no? Que tiene que ver con las configuraciones de la infraestructura, ¿no? Específicamente, por ejemplo, para bloquear un sitio web. En el caso de los bloqueos, de los cortes o de las interferencias en Internet, quizá podemos pensar en cuatro categorías, ¿no? En términos de las causas subyacentes, ¿no? El primero que podemos pensar tiene que ver con motivaciones políticas, ¿no? Que pueden pasar desde los derechos de autor hasta búsquedas completamente de represión, por ejemplo, de la propia protesta social, ¿no? Entre otras motivaciones políticas, ¿no? De este tema, perdón, aquí se habla de algunos ejemplos. Sí. Bloqueos políticos, pues, con fines políticos. Sí, claro que sí. Sí, en la guía hacemos una revisión contextual, particularmente está orientada hacia América Latina, y en efecto hay antecedentes en la región, ¿no? Donde hay motivaciones con estas características que devienen ¿En dónde? ¿En Brasil? En una limitación. Bueno, hay casos variados en Cuba, en Ecuador, en Venezuela. En México también tenemos antecedentes con estas características, y esa es una de las motivaciones, digamos, que podemos encontrar, ¿no? Sin embargo, también otra dentro de estas categorías, ¿no? de las causas subyacentes también tiene que ver con los efectos de la crisis climática y también de la crisis energética. Y pues tú ya también lo mencionabas, los efectos también de grupos de crimen organizado y también crimen común. Y también podríamos pensar en otra categoría, ¿no? En términos de las causas, que tiene que ver con fallas, ¿no? Digamos, comunes que pueden suceder en una infraestructura. Aquí quizá podríamos hacer un matiz y decir que no todas las infraestructuras tienen el mismo nivel de resiliencia, ¿no? Frente a una falla. Y en términos de desigualdad, pues hay un componente que puede agravar, ¿no? estos cortes, ¿no? Por ejemplo, pensemos si falla un cable submarino, ¿no? Que es el que nos permite más o menos mover el 90% del tráfico
de Internet que después llega a otro tipo de enlaces, ¿no? A nivel terrestre y a nivel aéreo. Reparar un cable con esas características en el océano, en la profundidad, puede tomar hasta 30 días repararlo, ¿no? Entonces, no siempre todos los países tienen los mismos niveles de resiliencia, ¿no? Sí. Entonces, en algunos países hay este tipo de fallas y tardan en recuperarse, ¿no? Recientemente, por ejemplo, África tuvo una circunstancia más o menos parecida y de hecho la tiene de manera regular, y en el caso de América Latina también es un tema a pensarse, este aspecto de la resiliencia frente a las fallas, ¿no? Que pueden ser, en este caso en África fue por un movimiento sísmico, ¿no? Que generó esa falla en el cable. Entonces podemos ver que hay una gran variedad, ¿no? de causas que podemos encontrar, desde motivaciones políticas hasta los propios efectos, ¿no? De la crisis climática y energética, ¿no? Por ejemplo, el caso más reciente de Ecuador, que los racionamientos de energía pues están llevando a que las infraestructuras de telecomunicaciones pues no funcionen. Cuba, otro caso también reciente, los menciono porque son casos recientes, ¿no? Y bueno, tenemos para varios ejemplos por ahí. Sí, sin duda. Es que ahora que lo comentabas, no sé si se han presentado casos ahora con esta invasión finalmente de Israel a Gaza, a Cisjordania, el grupo Hamas, no sé si también ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, se den también estos fenómenos. Esta pregunta que haces me parece muy, muy interesante e importante, porque este tipo, digamos, de cambios a nivel geopolítico, pues también se reproducen en las infraestructuras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la relación con Ucrania y Rusia, es muy interesante y grave al mismo tiempo, porque en el caso, por ejemplo, de Rusia comenzó a tener un control, ya lo tenía, pero comenzó a tener un control mayor sobre el acceso a Internet, y además comenzó a hacer interceptación de las comunicaciones en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, la red de anonimato, la red Tor, en ese momento incrementó su tráfico justamente por la necesidad y la percepción que había, ¿no? sobre estos cambios, ¿no? En el caso propio de Rusia, meses antes de que hiciera sus acciones en Ucrania, comenzó a hacer cambios en su infraestructura, sobre todo para poder tener un mayor control de la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? O sea que sí, hay acciones también de bloqueo en ese sentido. ¿En China, por ejemplo? Bueno, China es un caso con características muy, muy particulares, ¿no? Donde incluso se le conoce como el gran cortafuegos, donde pues sí, la mayor parte, ¿no? de Internet está filtrada, ¿no? Y en ese sentido la forma en la que se puede acceder desde el país a un Internet más abierto, pues requiere de alternativas de conexión, ¿no? ¿Estados Unidos? Estados Unidos es un caso interesante porque a nivel percepción, es muy interesante porque si bien no hay como un registro tan claro sobre este tipo de fenómenos, sí hay una percepción sobre la vigilancia. Entonces, por ejemplo, redes de privacidad de anonimato como la red Tor en la que participo, tienen muchos usuarios, ¿no? Y tiene que ver con que se perciben vigilados y vigilados, ¿no? ¿Qué es la red Tor para las audiencias que no estamos tan familiarizados con esto? Bueno, la red Tor es un proyecto que busca dar una alternativa de acceso a Internet, principalmente bajo dos necesidades, ¿no? Cuando se requiere un nivel de privacidad y anonimato, y también para poder sortear cierto tipo de bloqueos, ¿no? Que pueda haber en Internet, ¿no? Y la forma pues, más fácil de utilizar la red Tor es a través del navegador Tor, y que se puede descargar gratuitamente de Internet, ¿no? Eso he visto, ¿no? Que tú puedes entrar, descargas como bien lo dices, este programa, se ejecuta en nuestra computadora, y qué no pasaría o qué sí pasaría ya en este caso cuando nosotros hacemos una navegación.
Bueno, lo que pasa es que las capacidades de diferentes actores alrededor de la infraestructura de telecomunicaciones sus capacidades se ven limitadas en cuanto al seguimiento y al análisis que pueden hacer del tráfico de las personas, ¿no? Entonces eso tiene dos efectos. Por un lado, aporta un nivel de anonimato y de privacidad, y por otro lado, como no pueden ver qué es lo que se está consultando, pues tampoco pueden ejercer acciones de bloqueo tan fácilmente. Sin embargo, también hay que decir que pues se van sofisticando las medidas, ¿no?, de censura y bloqueo, se van actualizando, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo supongo que estos desarrollos, como el que nos estás comentando, también buscan estar a la par de estos desafíos que constantemente ellos buscan superar. Así es. Es un ejercicio constante, ¿no?, que tiene que ver con mucho oficio. En el sentido, proyectos con estas características, ¿no?, pasan por equipos que tienen que ver desde diseño gráfico, ¿no?, hasta lenguajes de programación, ¿no?, pensando muchos niveles también, toda la parte que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Esto es algo también como muy importante de estos proyectos, ¿no?, que tienen un componente multicultural, ¿no?, relevante, ¿no? Bueno, entonces esta es una de las vías, digamos, ¿no?, como para no estar en ese seguimiento, en ese espionaje que se puede llevar a cabo, pero hay otras vías que nos gustaría que nos platicaras, pero ya en la segunda parte del programa, porque ya tenemos que hacer un corte. Por favor, no se vaya, vamos a seguir hablando con Jacobo Nájera sobre pues, cómo seguir comunicándonos ante los bloqueos de Internet. Aquí lo esperamos. La primavera árabe en Túnez y Egipto, el 15M en España, Ocupa Wall Street en Estados Unidos y Yo Soy 132 en México. ¿Qué tienen en común esas movilizaciones? La utilización de las plataformas en Internet para denunciar y organizarse en pos de una sociedad más justa, libre y democrática frente al Estado y las grandes corporaciones. El Internet demostró que podía participar en la transformación social, erigiéndose entonces, como Erika Loyo afirma, una nueva forma de comunicación política. Sin embargo, Marta G. Franco, en su libro Las redes son nuestras, nos advierte que los intereses económicos y los intereses políticos de derecha nos robaron esas redes sociales. Ante ello, nos invita a habitar el Internet y no solo ser usuarios, sino también pugnar por un Internet público, comunitario y autogestivo para recuperarlo. Recordemos que podemos apropiarnos del Internet y organizarnos para proteger nuestros intereses en el espacio público. Estamos de regreso en Media 20.1. Recuerde que este programa se transmite todos los jueves en televisión abierta a las 9 de la noche. La retransmisión es los sábados en el mismo horario, 9 de la noche. Los jueves, una vez que se estrena en televisión abierta, también se hace el estreno en las cuentas que tiene TV UNAM en YouTube y en Facebook. Así que no hay manera de perderse Media 20.1. Recuerda que también este programa lo puede ver en Congreso TV, que es el canal del Congreso de la Ciudad de México, los martes a las 9 de la noche. Y también nos puede ver en TV BUAP, que es la televisora universitaria de la Autónoma de Puebla. Y allá el horario que tenemos es los miércoles a las 8:30 de la noche. Y recuerde que los jueves también hacemos un anuncio de lo que vamos a tener ese día con Deyanira Morán en Prisma RU en Radio UNAM. Ahí tenemos información al día de lo que pasa también en Media 20.1. Jacobo Nájera, pues estábamos platicando antes de ir al corte de esta red Tor, pero también hay otras vías para superar, para seguir comunicándonos ante los bloqueos de Internet, que tú decías pueden provenir de intereses políticos, crimen organizado, fallas también de la infraestructura. ¿Qué otras alternativas tenemos y que podemos encontrar en este libro, por cierto, de descarga gratuita? Ya luego hablaremos de ello. Claro que sí, eso me permite un poco introducir un poco desde dónde parte la guía, y quienes la descarguen lo van a poder corroborar. La guía está dedicada a todas esas organizaciones, a todas esas personas, ¿no?, que han tratado de pensar la comunicación desde un horizonte de autonomía y desde un horizonte de derechos, ¿no?, de los derechos a la comunicación.
y en ese sentido de pensar la comunicación como una variedad, ¿no? como ecológica de posibilidades, ¿no? Una ecología comunicativa, y en ese sentido no solamente se centra en este caso en documentar este tipo de afectaciones en la infraestructura y cómo sortear ese tipo de bloqueos en Internet, sino también un poco aportar a la parte de pensar la comunicación más allá de Internet, ¿no? Y en ese sentido, la guía, pasando desde la onda corta, el código Morse, la radio, el performance, los procesos comunicativos como el fanzine, entre otras posibilidades, se abordan en la guía, ¿no? Es decir, regresamos a tecnologías anteriores para superar, digamos, los bloqueos de Internet. Esa es parte de la propuesta. Es una parte de la propuesta, y es interesante porque parecería que la introducción de la microelectrónica y de la computación en el mundo de las telecomunicaciones desdibujó los saberes y los conocimientos territoriales, ¿no? Que posibilitan la comunicación, es decir, la relación con la montaña, con las antenas, con los sistemas de transmisión, y en contextos de conflicto social, ¿no? y de crisis, en realidad son la columna vertebral, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, pero no solamente se queda ahí, sino en la última parte hay un ejercicio un poquito más cargado hacia la ciencia ficción, y por ahí nos hacen favor Pilar Sainz y Rodrigo Bastidas, ¿no? Especialistas en ciencia ficción latinoamericana, hacen una revisión de varias obras de ciencia ficción, y como cada obra de ciencia ficción plantea un mundo, pues cada mundo plantea una propuesta comunicacional. Entonces se hace una revisión también de ahí en un sentido un poquito más especulativo, ¿no? Entonces, ¿abstracto? Sí. O sea, es decir, ¿queda así en la ciencia ficción, o sí se puede aterrizar estas posibilidades? Esas posibilidades quedan en el segundo momento de la guía, y la tercera pues tiene que ver también con una reflexión, ¿no? En el sentido también de no solamente quedarnos en el Internet como conjunto de tecnologías, y sí, paradójicamente, parecería que a veces las computadoras e Internet no necesariamente a veces es la mejor tecnología para poder responder frente a una crisis, ¿no? Y eso también como tecnólogo, ¿no? Lo digo como una manera de reconocer también los límites que pueden tener esas tecnologías, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que, por ejemplo, en el sismo del 85, yo sé que todavía Internet pues, estaba en pañales, ¿no? Pero también en otros sismos posteriores se utilizaban las tecnologías en efecto analógicas, por ejemplo, la radio de onda corta o la radio de banda civil, para pues superar las caídas de los sistemas de telecomunicaciones, telefonía celular, que es algo de lo que suele ocurrir cuando todo mundo habla, pues al mismo tiempo se saturan las redes, y también llega a ocurrir fenómenos similares en Internet. Sí. Y esa es una vía, digamos, alterna. Sí, tenemos el caso más o menos reciente, ¿no? de los huracanes en Guerrero, ¿no? Particularmente el Otis, que básicamente pues, se llevó, bueno, un poco evidente, ¿no? Pero incluyendo la infraestructura de telecomunicaciones, y que al menos los sistemas principales de telecomunicaciones, por lo menos, fue como semana y media para poderlos restablecer, ¿no? Y ahí pues tuvimos la tecnología de la radio, ¿no? Que finalmente pues también es la tecnología de la palabra, ¿no? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de la radio de onda corta, pues todavía, aunque hay muy pocas estaciones en el mundo, es un sistema de comunicación alternativo. A veces se nos olvida también que, por ejemplo, el teléfono fijo que tenemos en nuestra casa y que seguimos pagando mensualmente, pues ya está como un objeto decorativo, ya casi no lo utilizamos porque tenemos el dispositivo móvil, ¿no? Conectado a Internet, a las redes de telecomunicaciones, pero allí está también como una vía de comunicación alternativa. Sí, definitivamente, ¿no? Y en ese sentido, parte del ejercicio que hacemos en la guía, ¿no? Es pensar que la comunicación parte, ¿no? Desde lo que nos afecta, desde nuestros deseos, ¿no? Desde nuestras necesidades, ¿no? Y en ese sentido, pues la comunicación puede tener cualquier tipo de soporte, ¿no? Incluyendo las paredes, ¿no? Incluyendo el papel, incluyendo cualquier geografía, ¿no? Y a veces sí, a veces podemos obviarlo, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Un poco.
Yo creo que es muy paradójico, ¿no? Lo que termina ocurriendo con esta también, podríamos decir, obsolescencia tecnológica, ¿no? Y todo parece estar hiperconectado, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿qué otras alternativas tenemos? Pues, porque las plataformas finalmente son las que determinan, pues, muchos de los temas que, por ejemplo, nosotros discutimos socialmente a través de los algoritmos. Ellos deciden o pueden decidir, no obstante que se busca una regulación o una autorregulación, qué es lo que debemos ver, qué es lo que debemos escuchar, cuáles son las noticias que ellos consideran como las más relevantes. Lo vimos en el pasado proceso electoral en Estados Unidos, donde también hubo una crítica sustancial al papel que tienen las plataformas y que ahora se agudiza con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los caminos que nos quedan ante este tipo que yo veo también de bloqueos de información a través de Internet? Sí, definitivamente el control de las empresas, ¿no?, sobre el flujo informativo pues es más o menos claro, se va sofisticando, se va actualizando, y en ese sentido tal vez a lo que podríamos apelar, ¿no?, y en un sentido reflexivo, pero en un sentido también práctico, ¿no?, porque por ejemplo el proyecto Tor donde participo es parte también de las reflexiones, ¿no?, que inspiran ese trabajo. A veces creo que pasa, por ejemplo, en América Latina, que tenemos ciertas tecnologías, ¿no?, que aparentemente son consideradas como obsoletas o como ruinas. Sin embargo, para nuestros territorios son posibilidades de autonomía, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la radio, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un camino también para explorar, ¿no? También un reconocimiento a las historias propias de tecnología que podemos tener en los territorios, donde no necesariamente para producir o para podernos comunicar se necesita una computadora, ¿no? Sin embargo, obviamente hay que convivir con ese mundo, ¿no? Y en esa convivencia de ese mundo, pues hay quienes de alguna manera se asumen, ¿no?, como sujetos históricos dentro de lo que están construyendo y tratan de producir desde el cifrado, herramientas de privacidad, ¿no?, y demás, ¿no? Sí, es que pareciera que cuando no estamos conectados, en un sentido pues de alguna manera abstracto, pero es real, ¿no? Conectados a una pantalla, en este caso nuestro teléfono celular, o quizás también a nuestra computadora o tableta, pareciera que el mundo se nos acaba comunicacionalmente, en efecto. Claro, y hay un aspecto también, y es que también tenemos que pensar en nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, las formas comunicacionales digitales no necesariamente son tan sostenibles, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de pandemia fue muy paradójico que muchas tecnologías, por ejemplo, de almacenamiento mecánico, que ya eran consideradas un poco antiguas, se volvieron costosas en el mercado, porque las otras herramientas más actuales y más rápidas estaban obsoleciendo demasiado rápido, ¿no? Entonces cobraron mayor importancia, ¿no? Entonces a veces la forma en la que estimamos una tecnología también tiene otras caras, ¿no? Por ejemplo, pensemos en nuestros sistemas críticos, ¿no?, de emergencia, ¿no?, como nuestros sistemas de alertamiento sísmico, ¿no? Cómo los mantenemos, cómo los pensamos, y a veces son tecnologías muy básicas, ¿no?, que son radio, que es línea de vista en el sentido de un sistema de una antena con otra antena, y es la que nos permite accionar con todos los defectos que pueda como tener. Entonces sí, un poco la apuesta es a esa ecología comunicativa, ¿no? Pues vaya reto que tenemos también como sociedad, evitar también esta dependencia plena de Internet. ¿Cómo podemos conseguir este documento, este libro, guía para seguir comunicándonos ante bloqueos de Internet? Y no sé si tengas algunos otros textos relacionados que le quiera recomendar a la audiencia. Bueno, primeramente para la guía está disponible en el sitio digitaldefenders.org, en la sección de publicaciones. Ahí la pueden descargar gratuitamente, y además tiene una licencia, ¿no?, que permite que la puedan compartir, que la puedan imprimir, que puedan hacer lo que quieran con la guía. Y sobre algunas lecturas, pues les recomiendo un sitio en el que colaboro, ¿no?, donde es una red de muchas personas que escribimos ahí sobre estos temas, que se llama globalvoices.org, y
Es lo que les podría dejar de momento. Pues ahí está la tarea que nos deja Jacobo Nájera para, pues sí, hay alternativas ante justo estos bloqueos de Internet que llevan a cabo, ya decíamos, todo este conjunto de intereses de diversa índole. Jacobo Nájera, tecnólogo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y pues muchas felicidades a ti por el programa y a toda la producción también. Muchísimas gracias y muchísimas gracias efectivamente a todo este gran equipo que hace posible Media 20.1. Muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.